Muy buenas noches, amigos de Comunique Channel. Como siempre, como todas las semanas, usted lo sabe, para nosotros es un verdadero privilegio que nos permita compartir con usted una emisión más de nuestro programa Día con Día, en la cual, como siempre, pues tengo el enorme gusto, el privilegio de compartir esta mesa con mi gran amigo don Luis Alberto Rivas. Muy buenas noches, amigos del auditorio. Guillermo Vázquez Handal. Pues sí, muy contento de estar un miércoles más por la noche visitando a nuestros amigos del teleauditorio. Y pues, muy triste. Me imagino por qué. Se rompieron todas mis ilusiones, la verdad. Estamos hablando de las Olimpiadas. Pues sí, ya veníamos inquietos, incómodos, y creo yo que es un sentir generalizado el tema del pésimo rendimiento de los atletas mexicanos. Disciplinas en las cuales damos por sentadas las pocas medallas a las que tenemos acceso. Tiro con arco, natación, clavados. Clavados, muy importante. Boxeo, en la que, bueno, por lo menos ahí ya aseguramos una de bronce. Ahí estamos esperando, haciendo changuitos. Caminata, que en alguna época fuimos la primer potencia. También el atletismo lucha en carreras. Pues la Ana Gabriela Guevara, que le valió hasta una senaduría. Sí, lo que hay que poner en contexto, porque al final de cuentas todos esos éxitos que se han logrado en el pasado han sido, y lo hemos comentado en otras ocasiones, fruto del esfuerzo personal, de la disciplina. Sí, no de la política. No de la política pública para desarrollar el deporte. Deporte, me queda claro. Pues... Pero tú estás muy triste particularmente por un paisano tuyo. Por dos. A ver, primero me imagino Rommel Pacheco. Pues mira, en orden cronológico, por Karen Achache. O sea, teníamos mucha esperanza que la dupla de Nadia Diosdado y Karen Achache lograran hacer algo en nado sincronizado. Se les veía muy bien, estábamos pensando, no con tanta certeza como pensábamos de Rommel, que bueno, ha tenido un campeonato mundial. Sí, por supuesto. Pero bueno, no para que quedaran en el 11º lugar como quedaron. Ahí fue el primer golpe bajo de la vida el día de ayer. Y pues el segundo más o menos a las 5 de la tarde, cuando le toca su primer salto a Rommel Pacheco, después de que en la eliminatoria quedara de segundo. Entonces eso le daba la oportunidad de ser el penúltimo de los atletas que hacían sus saltos, la serie de 6 saltos que se necesitan, y desde el primero fue el desastre. Yo creo que ese fue el problema. No tuve oportunidad de ver la competencia, pero sí de ver el resultado final, y en los otros 5 saltos se mantuvo en el promedio adecuado de los 70 y pico, 80 puntos, que es el parámetro de excelencia. Pero en este primero, que tiene 49 puntos, naturalmente, en un asunto en el que hay que mantener el rango, te hace un brinco muy fuerte en el promedio. De 12 competidores, de ser el segundo, claro, de la eliminatoria queda segundo y borrón y cuenta nueva, sí, pero de entrada queda en el lugar número 12 y lo mantiene por 3 saltos. Pero es un tema, yo creo que de mala suerte, de desconcentración en un salto. Es una factura muy cara, porque, insisto, sin haber visto la competencia, cuando analizas el porcentaje de sus demás saltos, incluso tuvo algunos arriba de los 80 puntos, que eso ya habla de la mayor excelencia que se puede obtener. Tuvo un salto donde tuvo 3 nueves, o sea que tuvo 3.85 y 3 nueves, pero pues, los 2 primeros fueron ahí fue donde perdió la medalla, y yo creo que eso es una mala suerte que no borra su historial, que no borra sus capacidades. No, definitivamente. Y pues bueno, es parte de esta mala suerte que nos persigue. Ser el 7º del ranking mundial no es poca cosa, sobre todo, como tú dices, en un país donde no se privilegia la atención a los deportistas de alto rendimiento. Y que en el caso particular de él ha sido un hombre exitoso. No podemos juzgarlo tan fuertemente por una mala actuación que la puede tener cualquiera. Yo no estoy molesto con él. Estás triste. Triste por él.
Y creo que muchos yucatecos, y mexicanos. muchos mexicanos, bueno, te voy a decir, estábamos viendo ayer en la playa la transmisión y anuncian al mexicano Romel Pacheco y una voz por allá dijo yucateco. Los yucatecos tenemos lo nuestro, no lo podemos evitar. Como en todas las regiones de este país, el orgullo regional es algo que nos caracteriza, pero finalmente, y eso también hay que reconocerlo, sí formamos parte de una gran unidad. Cuando un paisano, independientemente de qué latitud del país sea, está en una competencia internacional, es nuestro, es de todos, ¿no? De todos, y pues la pena fue de todos. Y inmediatamente comienza el movimiento en las redes sociales, por supuesto. Y han salido cualquier cantidad de cosas que también me dio tristeza. O sea, ya fue parte de ese ánimo melancólico leer cosas que yo ya no sé qué creer, pero alguien decía, y lo replicaron hoy en la prensa, que rescatan algunos comentarios de redes sociales, y decía la caja china, el pobre rendimiento de los atletas mexicanos para tapar el tema del departamento de la señora Rivera y el que estamos ya de frente al cuarto informe de gobierno del presidente de la República. Yo creo que ya llegamos a un punto en que la exageración rebasa el margen de la prudencia. Creo que llegamos a un punto, y lo hemos comentado también en otros programas, en este y en Debate Yucatán, que esta libertad que ofrecen las redes sociales se ha convertido en un libertinaje sin sentido, sin ton ni son, donde esta posibilidad de apertura y de manifestación se tergiversa de manera, pues yo pienso, contraproducente, donde lo que más se observa no es el cúmulo de la información, sino la pobreza de esa información y la falta de criterio de muchos usuarios de saber entender de dónde viene, si es verídica, si no lo es. Y yo creo que pretender que una mala actuación de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos no pudo haber sido parte de un proyecto para distraer nada. O sea, como que si hubiera sido un complot. No, yo creo que eso ya... Faltó que saliera el como dice la sabiduría popular, yo creo que esas son vaciladas. Sí, son malas coincidencias, pero que además son producto de algo que pues no es sorpresivo, se veía venir. Eso es lo que me da pena. La baja calidad del nivel de información de nuestros conciudadanos. Y de interpretación. Pero es ignorancia. Sí. Es ignorancia. No nos vaya a pasar como a Marta de Baile. Uy. No. Hoy todo se saca de contexto. Sí. Bueno, lo comento porque penoso, hace 2 días la famosísima conductora de radio, muy exitosa, Marta de Baile, que además desde hace ya varios años es quien encabeza el rating. Es una excelente locutora. Sí, pero además exitosísima. O sea, tiene el primer lugar en el rating de las emisiones de radio del mediodía desde hace más de 10 años. Además que es una mujer muy guapa y muy echada para adelante. Entonces ella en una entrevista comentaba que ella no hace productos para los jodidos, textualmente lo dice, pero en un contexto en el que ella se refiere a las personas que están mal en sus intenciones. Ella dice, yo los productos que hago los hago para la gente de calidad, pero para esa gente que no tiene que ver su posición económica, su posición geográfica, su posición de raza, sino para gente echada para adelante, para gente que quiere sentirse bien. En ese contexto lo dice. Está muy confuso. Y no, porque pude escuchar histórico. Estoy resumiendo. El Tigre Azcárraga. Estoy resumiendo. Que habló también de los jodidos. Sí habló de los jodidos pobres. Pero yo a lo que me refiero es que tuve la oportunidad de ver la entrevista completa, que es alrededor de 3 minutos. No la vi. Y es muy clara en sus conceptos. Pero si tú solo tomas los primeros 15 segundos... Si lo editas y pasas parece eso, otra cosa. Pues, y se hace un escándalo en redes sociales donde entonces de ser una persona... en leña verde. Sí, pues. Pero de ser una persona tan querida, tan afamada, ahora tiene un ejército de agresores, cuando realmente
todo eso fue un comentario totalmente editado y con muy mala intención. Pero ese es el reflejo de este libertinaje. Tenemos que irnos a un corte comercial. Y no nos tardamos nada. Regresando, seguimos hablando del tema. De ese y de otros más, no nos tardamos nada. ¿Qué? ¿No te vas a poner el cinturón? No importa si vas adelante o atrás, en la carretera o en la ciudad. Si chocas sin cinturón de seguridad, seguramente sufrirás. Tú decides abrocharte o destrozarte. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. ¡Qué locura! Tú puedes ser la próxima princesa del baile. Al comprar jabón Princesa y las marcas participantes, podrás ser parte del concurso La Princesa del Baile y ganarte una lavadora, así como diferentes premios. Nos vemos en Progreso, Tecash, Mashcanú, San Felipe, Telchac Puerto y Juan Pablo II. ¿Qué me pasa? Me siento extraño en todas partes y en casa. ¿Esto te parece riesgoso? Cuando andas en moto sin usar casco, estás haciendo exactamente lo mismo. Estás atentando contra tu vida. Evita comportamientos riesgosos. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Los más ricos pasteles y postres para toda ocasión solo en Pastelería Delicias. Tenemos deliciosos pasteles, panes finos, pies, cheesecakes, hojaldras, sandwichones, bocadillos, mesas de dulces y muchas cosas más. Los esperamos en Matriz, calle 14, número 100H por 17B y 19, Colonia Chimná y en Plaza Fiesta. La Unidad Estatal de Protección Civil informa. Estamos en temporada de huracanes. Ante la cercanía de un ciclón a nuestro estado, escucharás las siguientes alertas y recomendaciones. Alerta amarilla. Es importante que te mantengas informado de la trayectoria del huracán. Alerta naranja. Asegura puertas y ventanas. Y si estás en la costa, trasládate a un lugar más seguro. Alerta roja. Conserva la calma. No salgas de tu refugio y mantente informado de las medidas de seguridad que estaremos emitiendo. Yucatán, seguro ante desastres. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta en Día con Día este miércoles. Guillermo Vázquez Handal, su servidor Luis Alberto Rivas, hablando del acontecer cotidiano y bueno, de lo más importante que ha sucedido en estos días. Y comentaba Guillermo muy acertadamente cómo pues, se puede linchar mediáticamente a una personalidad muy querida en base a la manipulación de sus declaraciones o, en su defecto, por la mala apreciación que tengan los televidentes, en este caso, los radioyentes, en este caso, no, bueno, es que de hecho de un dicho que fue producido con la mejor intención. Sí, porque cuando tú ves la entrevista completa, que hablo de una entrevista de 3-4 minutos, no estamos hablando de una cosa muy larga. Sí, no fue una cosa. Es muy clara en sus conceptos. Pero evidentemente, lo señalaba yo en el bloque anterior, si solo tomas 15 segundos y a través de las redes sociales le das otro sentido, pareciera otra cosa. ¿Cuál es el problema? No lo que ella haya dicho, sino que el receptor de la información se queda con eso. No investiga, no averigua, no filtra y cree a pie juntillas lo que dice quien sea. Y el juicio es inmediato. Y el juicio es sumario. Y la pena es inmediata. Es sumario, además. Entonces, es al paredón. Entonces, el problema no es que alguien tergiverse o mienta. Eso ha sucedido a lo largo de toda la historia de la humanidad. El problema es que cuando uno recibe una información, desde el punto de vista digamos, más lógico, uno no puede quedarse con la primera impresión. Hay que pensar. Investigar. Analizar. Porque además, con esta misma facilidad que da hoy la tecnología, está perfectamente disponible la opinión en contra, como el video donde uno puede escuchar correctamente lo que sucedió.
Pero como bien dices, aquí no hay filtración de nada, no hay diagnóstico, hay juicio inmediato y es al paredón, al hinchar. ¿Qué tanto piensas tú? Porque a mí me ha pasado con este tema precisamente reflexionando al respecto, en el hecho de que estamos tan agobiados los mexicanos, de que nos sentimos tan agredidos por quien debería de cuidarnos, que son las autoridades que nosotros supuestamente elegimos, nos desquitamos de esa manera. Vamos un poco hacia atrás, porque evidentemente en nuestro auditorio hay mucha gente que no le tocó vivir esa época. Antes de la transición política, de la alternancia, el gobierno, la autoridad mantenía un control absoluto, no solo de los medios de comunicación, lo pensaba hoy en la mañana, de la forma de pensar de la gente. En esa época no podía uno pensar mal del gobierno porque se hacía sujeto a una gran sanción. Pero además no había la información suficiente para que llegáramos a hacer juicios negativos del gobierno, pero porque además, todo estaba manipulado para hacer y además una imagen no positiva. tenías los canales para manifestarlo. Todo se quedaba en esta vieja frase que dice, todo se quedaba en el comentario de café, de manera muy discreta y entre unos cuantos. Viene la alternancia, esto favorece una mayor apertura de la información y de la crítica, y esto se combina con la llegada de las redes sociales, que abre una ventana incontrolable además para el gobierno, en la que todo el mundo puede manifestarse, y yo coincido contigo. Esto lo que ha favorecido es una suerte como de desquite, de poderle pues hasta mentar la madre del presidente de la República, que eso hace 20 años, créame, era causa de asesinato, de desaparición, de cárcel. Hoy es algo tan común que ya incluso ni siquiera nos sorprende, ya ni siquiera nos llama la atención. Pero como todo proceso revolucionario o evolutivo, va en un gran desorden, y además este desorden provoca otro tipo de tendencias que a mí, honestamente, la que me preocupa es que estas nuevas generaciones estén aprendiendo que las cosas se resuelven a groserías, se resuelven con agresiones, se resuelven levantando la voz y no dialogando, no respetando. Creo que eso es algo que pidiendo que se ejerza la justicia. O más allá de la justicia. Pues sí, en su mejor esencia, no ya está, con eso no solucionas nada. Sí, pero por lo menos tú y yo que vivimos las dos etapas, y mucha gente que está en nuestra misma condición de edad y de tiempo, entiende que hay un punto medio. Los jóvenes que no conocieron esa parte represiva y que hoy tienen exceso de libertad en ese sentido, tampoco están aprendiendo a dialogar, no están aprendiendo a negociar, a ser flexibles, a ser respetuosos, a entender que si tú y yo pensamos de una manera diferente, nadie tiene que imponerle un criterio al otro, sino respetar la forma de ser. Estas nuevas generaciones están aprendiendo a base del insulto, de la agresión, de la imposición de las ideas dogmáticas. Y eso nos regresa a la Edad Media. Tristemente, incluso ya el lenguaje que para nosotros nos significaba una bofetada de parte de nuestros padres, por si nos atrevíamos a decir alguna palabra que ellos consideraran altisonante, hoy es el común denominador, vocabulario común. El fin de semana tuve oportunidad de tener una reunión ahí de jóvenes en la casa, que fueron a visitar a mis hijas, y yo decía, ups, hasta que no te acostumbras porque la formación está, es muy enraizada. Pero le decía yo a alguna de mis hijas después, qué vulgares y qué majaderos son tus amigos, y qué pena que mujeres, que muchachas, además de muchachas que han estudiado en el extranjero, de posición privilegiada, hablan como carretilleros. De común, eso es lo normal para ellos. Lo que nos sorprende a la gente de nuestra edad. ¿Pero por qué? Además, ¿pero por qué? Pero lo que nos sorprende a ti y a mí, y esto lo va a entender también gran parte del auditorio, no es el hecho de escucharlo. Porque en ciertos niveles de privacidad entre los jóvenes ese diálogo podría ser normal. Ya está entre nosotros los adultos. Pero el hecho de que un joven no entienda que eso no se puede decir delante de un adulto, que no le dé pena, es este efecto que te estoy
pues diagnosticando o explicando que hoy lo observamos en las redes sociales, en el cual se ha perdido ese margen mínimo de respeto, pone en riesgo la convivencia, y entonces las siguientes generaciones, incluso las posteriores a los jóvenes que hoy nos hacen favor de vernos, van a aprender que esa es la vía de resolver sus conflictos, a golpes y agresiones. Se perderá el arte del diálogo y de la negociación, y evidentemente eso enraiza la convivencia, la complica, y pues yo creo que esto es una propuesta en un sentido negativo del germen de un cambio estructural de nuestra sociedad, que es regresivo y que yo lo compararía con la Edad Media. A mí me preocupa que nos lleve esto a un rompimiento. Es que para allá va. A un rompimiento a todos los niveles. O sea, para allá va. Casi hablar de una revolución. En algún sentido no lo de es. una revolución como Armada. la que vivimos Sí, en 1910. Quizá algo similar, un poquito más que 1910 al 68. De alguna manera lo es. Nadie se acuerda del 68. Sí, bueno. Pero bueno, ahora que tienen acceso precisamente a través del internet y de las redes sociales, podrán averiguar qué fue lo que sucedió en este país. Sí es una suerte de revolución. Hay una especie de intento transformador social, no dirigido, no programado, sin objetivos, que se está llevando a través de una libertad poco regulada. No, pero mi temor es que esto llegue a niveles de que la propia sociedad, y no estoy hablando de México, del mundo, se purgue para depurarse, y ahí tiene que venir una suerte de cataclismo por consecuencia de, muy penoso. Pero a ver, por consecuencia de, si la juventud empieza a entender o cree que las cosas se resuelven a agresiones y a golpes, la tendencia será esa. Madre. Después de las agresiones y de los golpes vendrá la violencia física a mayor grado, y eso supone el uso de armas. Entonces llegará un momento en el futuro, que es lo que no queremos, sí, que será un cataclismo, en el que cuando alguien no esté de acuerdo, en vez de recibir un contraste o una crítica, va a recibir un balazo. Pues fíjate que en este tema de los comentarios ya comenzó a sonar así pianito, pero ya está en el ánimo de la comunidad el cuarto informe de gobierno y lo que nos depara. Si quieres, vamos al corte y comercial. Regresamos para platicar de eso. Suena interesante, ¿eh? ¿Sabías que los perros también sufren ansiedad? Sonaluz sí lo sabe, y este mes tenemos toda la información de este problema canino. Siempre original, puntual e interesante, Sonaluz. Llevamos 15 años siendo la revista de Mérida. Búscanos en Facebook y Twitter o descarga nuestra aplicación para iPad y tablet. La Unidad Estatal de Protección Civil informa. Estamos en temporada de huracanes. Ante la cercanía de un ciclón a nuestro estado, escucharás las siguientes alertas y recomendaciones. Alerta amarilla. Es importante que te mantengas informado de la trayectoria del huracán. Alerta naranja. Asegura puertas y ventanas. Y si estás en la costa, trasládate a un lugar más seguro. Alerta roja. Conserva la calma. No salgas de tu refugio y mantente informado de las medidas de seguridad que estaremos emitiendo. Yucatán, seguro ante desastres. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. En la Secretaría de Educación, sabemos que muchas de nuestras escuelas están deterioradas y necesitan atención. Es por ello que juntos, educadores, padres de familia y gobierno, estamos trabajando duro para mejorarlas y convertirlas en espacios dignos para nuestros hijos. Estamos construyendo futuro para que pronto tengamos mejores escuelas. Los más ricos pasteles y postres para toda ocasión solo en Pastelería Delicias. Tenemos deliciosos pasteles, panes finos, pies, cheesecakes, hojaldras, sandwichones, bocadillos, mesas de dulces y muchas cosas más. Los esperamos en Matriz, calle 14, número 100H por 17B y 19, Colonia Chimná, y en Plaza Fiesta. ¿Esto te parece riesgoso?
Cuando manejas con exceso de velocidad, estás haciendo exactamente lo mismo. Estás atentando contra tu vida y la de los demás. Evita comportamientos riesgosos. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. ¡Qué locura! Tú puedes ser la próxima princesa del baile. Al comprar jabón Princesa y las marcas participantes, podrás ser parte del concurso La Princesa del Baile y ganarte una lavadora, así como diferentes premios. Nos vemos en Progreso, Tecash, Mashcanú, San Felipe, Telchac Puerto y Juan Pablo II. ¿Qué me pasa? Me siento extraño en todas partes y en casa. Bien, estamos de vuelta aquí en Día con Día y antes de ir al corte, Luis Alberto Rivas proponía que platicáramos acerca del inminente cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con perspectivas, con prediagnósticos que pueden orientarse en 2 o 3 segmentos. Evidentemente el de los números, que tiene que ver con la marcha del país, la inflación, el Producto Interno Bruto. La parte política, por supuesto, porque además en la parte política es donde hay más información y hay más comunicación y más diálogo. Como que desastrosa, ¿no? No puede, bueno, no puede. Yo apenas estoy segmentando. Positivo. Y la parte social, que tiene que ver con la percepción de usted, con la mía, con la de Luis Alberto, que esa es la que finalmente es la que cuenta, que finalmente es la que impera por encima de números, de estadísticas. Y que aún, porque yo le decía a Luis Alberto en lo que regresábamos del corte, que no todas las cifras son tan malas, pero si eso se compara con el valor de la percepción que tiene la ciudadanía, y hoy la aceptación del presidente Peña Nieto ronda los 24 puntos porcentuales, pues por mucho que yo le trate de explicar cifras, datos, estadísticas y comparativos, estoy completamente seguro que al término de hacerlo usted va a seguir pensando mal del gobierno. Dime una cosa, tú que tienes mucha mejor memoria que yo. Por ¿Alguna ahora. vez, bueno, Por ahora. llevo algunos años, es razonable, ¿alguna vez algún mandatario mexicano ha tenido tan bajo nivel? Creo que ni Díaz Ordaz en el 68. Pero en la época de Díaz Ordaz todavía no se medía. Se empieza a medir a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que es cuando se empiezan a utilizar estas herramientas tecnológicas, las encuestas, etcétera, etcétera. Desde ahí para acá, nunca, jamás un presidente de México había tenido un nivel de aceptación tan bajo. Pero lo grave no solo es eso, que si haces un comparativo con todos los presidentes latinoamericanos de los últimos por lo menos 12 años, es el desempeño más pobre en toda Latinoamérica en los últimos 12 años. Pero desempeño más pobre. Aceptación. Ajá, exacto. Aceptación. A nivel de percepción. Sí, a nivel de percepción. Obviamente el desempeño de Maduro de Venezuela es peor. O de Ritma. Pero aún así, sus porcentajes de aceptación no han llegado a ser tan bajos. La Rousseff no creo que esté muy bien. Pues a lo mejor está 2 o 3 puntos arriba. No olvidemos una cosa, porque las noticias que vienen de Brasil también son confusas. Lo que Dilma Rousseff está sufriendo es un golpe de Estado. Sí, claro. Y es un golpe de Estado que está siendo propiciado por incluso personajes dentro de su mismo partido, por un conflicto de poder. En el cual, sin defenderla, porque evidentemente ha cometido muchos errores y por eso está en el nivel que está, mantiene un grupo de seguidores muy importantes. Se ha ganado lo que tiene. Pero volvamos al próximo informe presidencial. Bueno. Y te digo, es notable cómo se concatenó el tema del pobre desempeño de los atletas mexicanos y básicamente, bueno, en nuestra comunidad, el que ayer nuestros atletas yucatecos no concretaran el sueño de pues, todos los que los seguíamos de tener la posibilidad de alguna medalla, aunque fuera una de bronce, que con Rommel pensamos más. Claro, daba para más. Claro. Como eso se concatena de inmediato en el diario, sí, con la cosa esta de que es una cortina de humo y ya la opinión pública se va enfocando hacia el cuarto informe de gobierno, que además, según la experiencia vivida, por nosotros que ya tenemos
mucho tiempo observando, es un informe de gobierno muy especial, el cuarto informe de gobierno, porque cuando se da el quinto ya estamos de frente a la sucesión. Exacto. Entonces, el cuarto informe era donde se hacía el recuento, no de los daños, sino de los avances, y se lanzaba el aluvión de nuevos proyectos o de la concreción del cierre. Con un sprint muy fuerte, hablando deportivamente, sí, del titular del Ejecutivo, para salir con tambor batiente y para dar pie, y era el pistolazo de salida de la sucesión. Digamos que el mal humor, como lo ha calificado el presidente, que además ya está tornándose en coraje. Rabia. Y rabia. Yo tengo rabia, la verdad. Es una tendencia que se combina a base de factores como el que comentas de las Olimpiadas, que por supuesto, por lo menos desde mi punto de vista, no puede ser parte de ninguna conspiración ni de ningún complot. Es una mala circunstancia, es una mala coincidencia que tiene sus propios orígenes y sus propias explicaciones, pero que si los juntamos todos los elementos en una misma bolsa o en una misma óptica, pues sí generan un gran desencanto, una gran desilusión, y entonces la tendencia es a que todo está mal. Sin lugar a dudas, las cifras nacionales no son las mejores. Están muy abajo de lo que se podría esperar o de lo que se podría pretender que era factible lograr. Pero hay que entender dos cosas, y aquí lo comentamos también en alguna ocasión. Hay dos valores. Uno es la mala suerte que nos han traído algunos efectos internacionales, y por otro lado, con la misma importancia, los errores que esta administración ha cometido. Partiendo de ese diagnóstico, también podría decirles que no todo está mal. Hay algunos parámetros y algunas estadísticas que han logrado mantenerse bien, y a mí lo que me llama mucho la atención de este cuarto informe es que vendrá aparejado con dos elementos fundamentales. La presentación del presupuesto para el año siguiente, que ya anunció el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, será mucho más que austero. Y la propuesta que el gobierno federal está haciendo al Congreso de adelantar 2 años la liberalización de los precios de la gasolina. Más que informar, yo creo que lo que tendríamos que ver en perspectiva es lo que viene. Exacto. Que además, como bien apuntaba, será en un año de influencia electoral enorme por la sucesión en el Estado de México, que es, por supuesto, el antecedente de la presidencial, la joya de la corona. Y creo que esos son los dos aspectos o los dos argumentos en los que tendríamos que poner más atención por el impacto que van a tener en la economía y en la vida política de este país. Fíjate que hablando de usos y costumbres, lo que comentábamos al principio de este bloque, de cómo pues, lo que representaba el cuarto informe de gobierno en otros sexenios, estábamos acostumbrados los mexicanos que en los primeros años de un sexenio, de un gobierno, nos llamaban a apretarnos el cinturón. Y todos esperábamos con mucha ilusión el quinto y el sexto año, que era donde se abrían las compuertas financieras y nos daban cierto aire para respirar a los empresarios, a los mexicanos en general, pero a los empresarios nos soltaban un poquito el garrote vil que nos trae siempre acogotados. Pero ahora yo veo, en contraposición de lo que ha sido la experiencia de toda la vida, que al contrario nos dicen que nos van a apretar más. Sí, pero hay que entender también una cosa. Antes, cuando se hacían esas actitudes que tienes razón, pasaban y que además hacían como una especie de cortina de humo, era a un costo muy alto de endeudamiento y de una gran irresponsabilidad. Sí, pero nos hacían sentir mejor y votábamos por ellos a la siguiente elección. Pero era una cortina de humo. Sí, pero ahora no vamos a votar por ellos. Sí, pero por lo menos ahí yo sí reconozco. Se están haciendo el harakiri. No, pero yo ahí sí reconozco, a pesar de las fallas y de los errores que han cometido, que por lo menos hay cierto nivel de responsabilidad en no provocar una escalada mayor de endeudamiento que pegaría directamente en la inflación, a cambio de promocionar el voto. Creo que por lo menos eso sí tenemos que reconocérselos. Vamos a un corte, no nos tardamos nada y volvemos al último bloque de Día con Día.
En la Secretaría de Educación sabemos que muchas de nuestras escuelas están deterioradas y necesitan atención. Es por ello que juntos, educadores, padres de familia y gobierno, estamos trabajando duro para mejorarlas y convertirlas en espacios dignos para nuestros hijos. Estamos construyendo futuro para que pronto tengamos mejores escuelas. El hipo es un problema común pero muy molesto, y Sonaluz lo sabe. Por eso este mes te daremos algunos tips para deshacerte de él. Siempre original, puntual e interesante, Sonaluz. Llevamos 15 años siendo la revista de Mérida. Búscanos en Facebook y Twitter o descarga nuestra aplicación para iPad y tablet. ¿Esto te parece riesgoso? Cuando andas en moto sin usar casco, estás haciendo exactamente lo mismo. Estás atentando contra tu vida. Evita comportamientos riesgosos. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. La Unidad Estatal de Protección Civil informa. Estamos en temporada de huracanes. Ante la cercanía de un ciclón a nuestro estado, escucharás las siguientes alertas y recomendaciones. Alerta amarilla. Es importante que te mantengas informado de la trayectoria del huracán. Alerta naranja. Asegura puertas y ventanas. Y si estás en la costa, trasládate a un lugar más seguro. Alerta roja. Conserva la calma. No salgas de tu refugio y mantente informado de las medidas de seguridad que estaremos emitiendo. Yucatán, seguro ante desastres. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. ¿Esto te parece riesgoso? Cuando manejas usando el celular, estás haciendo exactamente lo mismo. Estás atentando contra tu vida y la de los demás. Evita comportamientos riesgosos. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. El aguacate es un gran aliado de nuestro hígado y Sonaluz lo sabe. Por eso este mes queremos que conozcas todos sus beneficios. Siempre original, puntual e interesante, Sonaluz. Llevamos 15 años siendo la revista de Mérida. Búscanos en Facebook y Twitter o descarga nuestra aplicación para iPad y tablet. ¿Esto te parece riesgoso? Cuando cruzas por en medio de la calle, estás haciendo exactamente lo mismo. Estás atentando contra tu vida. Evita comportamientos riesgosos. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. ¡Qué locura! Tú puedes ser la próxima princesa del baile. Al comprar jabón Princesa y las marcas participantes, podrás ser parte del concurso La Princesa del Baile y ganarte una lavadora, así como diferentes premios. Nos vemos en Progreso, Tecash, Mashcanú, San Felipe, Telchac Puerto y Juan Pablo II. ¿Qué me pasa? Me siento extraño en todas partes y en casa. Estamos de vuelta en Día con Día para nuestro último bloque. Guillermo Vázquez Handal, su servidor Luis Alberto Rivas, y pues aquí con el tema del cuarto informe de gobierno, que seguramente vamos a hablar mucho más de él en los próximos programas, porque hay mucha tela de dónde cortar y mucho fondo. Como nos decía Guillermo hace unos momentos, él ha ido segmentando los ámbitos en los cuales podemos incidir, las diferentes vertientes para el análisis, del cuarto informe de gobierno del presidente Peña Nieto. Y bueno, ya se está calentando el ambiente y apenas es un tibio reflejo de lo que va a pasar, porque yo creo que sí va a haber un movimiento muy fuerte de la sociedad. Ya hay mucha expectativa por ver
¿cómo va a ser? ¿Cuál va a ser el formato y cuál va a ser el documento? Yo creo que en términos de diferenciar, en todo caso lo que tendría que informar es público y conocido. Digamos que no va a llegar a contarnos cosas que no sepamos. No, pero lo importante es lo que tú dices. El posicionamiento que va a tomar hacia el futuro. Porque si nos remitimos únicamente a las cifras, sin que fuera un informe triunfalista, yo creo que en términos de poner una calificación, sí pasaría de panzazo. Sí, porque los argumentos están. Mira, Luis Alberto, yo sé que la percepción es negativa y que nada de lo que yo diga la va a cambiar. No estoy defendiendo al presidente, además. Y tú no quieres nada a Videgaray porque te auditó. No, pero además porque como economista estoy plenamente convencido que ha tenido un desempeño errático y completamente malo. Y además te auditó el condenado. Sí, pero le gané. Sí, pero tuviste que ganarle. Sí, le gané. El punto es que desde esta perspectiva, hoy vemos, por ejemplo, indicadores como el aumento del consumo en las tiendas departamentales. Es crédito. ¿Mandé? Es crédito, acuérdate de 95. Pero hay un aumento del consumo. Estamos viendo un un crecimiento importantísimo en algunos segmentos de exportaciones. Entonces, en el balance, lo que yo te diría es que sí pasa de panzazo. No es una labor excelente, no es una labor extraordinaria. Pero en el juicio serio, digamos, técnico, objetivo, tendría un 6.5. Sin afectos ni desafectos. Sí, digamos, tendría un 6.5. Muy lejos de la excelencia. Pero eso no tiene que ver con la percepción. La percepción no le da ni para un 3. Bueno, ni 3.25. Bueno, entonces, para mí lo importante en este caso es que si se va a decir algo que ya sabemos, que ya analizamos y que incluso hasta ya diagnosticamos, lo importante es cómo se afronta lo que viene. Y lo veo desde dos puntos de vista. El tema del presupuesto, porque todo en este país gira en torno al presupuesto y al gasto del gobierno. Un presupuesto más austero sí tiene un dejo de enorme responsabilidad de no endeudar más al país para no meternos en problemas después, pero a su vez contrae la economía. Y la liberalización de los precios de la gasolina, que está planteada en la reforma energética para 2018 y que se está solicitando ya al Congreso, se libere para este 2016. Esto tiene dos puntos de vista. ¿Tú que además, crees que se dé? Sí, por supuesto. Eso va a pasar en automático. Pero tiene dos puntos de vista muy interesantes. Es una medida correcta, pero todas las medidas conllevan costos. Si se liberan los precios de la gasolina, el gobierno ya no tiene que subsidiar el costo. Nosotros hablamos y nos quejamos de cómo sube la gasolina, pero tenemos que entender una cosa. Si la comparamos cómo está cotizada en el parámetro internacional, en México ha tenido una cotización sumamente estable, a costo de dinero del gobierno que impone un subsidio. A veces hay cosas que parecen buenas y otras que parecen malas. El proteccionismo que se ha manejado en este país, el padrinazgo que implica un pago de subsidio, en términos de una economía abierta, no debería de existir. Está como para debate Yucatán, porque yo no soy economista, Guillermo, pero estoy de acuerdo en lo que tú dices de que la producción o la compra, en este caso de gasolina, tiene un subsidio. No, el precio final. No, porque en el precio final nos atornillan un porcentaje de impuestos impresionante. No. A ver, en términos reales, ¿cómo funciona esto? La gasolina se cotiza a nivel de mercado. Cuando esa gasolina importada o producida llega a México y tú la equiparas a ese precio de mercado, está mucho más cara de la que pagamos hoy. El gobierno pone un subsidio para bajarla de precio independientemente de que te cobra un impuesto. Y que además ese impuesto sirve precisamente para equilibrar la cotización internacional. ¿Por qué es más barata a nuestros hermanos mexicanos que viven en las fronteras? Pasan al país vecino y les sale más barato. Depende de la flotación. Hoy se ha recuperado muchísimo el precio de la gasolina en Estados Unidos y ya es más cara que aquí. Porque es libre mercado. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Vamos a liberarla. Al liberarla, cualquier expendedor la puede comprar donde quiera. La puede traer de Venezuela, de Estados Unidos. Ya no le tiene que comprar a Pemex nada más. Y dependiendo de la zona geográfica del país donde se encuentre ese vendedor de gasolina, ese expendedor, cuánto le costó importarla, el flete, almacenarla. Puede ser que haya regiones del país donde esté más barata
que en otros, por simple economía de mercado. El gobierno pretenderá establecer una banda de mínimos y máximos, que es lo lógico, pero eso te permitirá a ti como gasolinero, en un mercado de competencia, poderle bajar al precio para ser más atractivo que tus competidores. Además, el gobierno gana porque ya no paga el subsidio y porque entonces el IEPS, que es el impuesto que se cobra sobre la gasolina, tendría una cuota fija certera. O sea, para el gobierno sería una gran noticia. Le dejaría de costar muchísimo dinero del subsidio. Recibiría una cuota fija sin riesgos, conocida. Pero evidentemente eso que es una... y obviamente eso le va a dar más ingreso y le va a dar más dinero para dar participaciones a los estados. Y dejará de botar el dinero en Pemex. Pero ¿qué pasa entonces con el consumidor? Si el precio del crudo internacional baja, a nosotros la gasolina nos va a costar menos. Si el precio del crudo sube, la volatilidad la paga el usuario. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que muchos festejan al hablar de la liberalización de los precios de la economía y que lleva a México a la modernidad y que nos vamos a hacer de un subsidio anacrónico y desordenado, es una apuesta al mercado internacional. Ya te entendí. Nosotros vamos a hacer el seguro del barril de petróleo mexicano. Si el crudo sigue en una tendencia a la baja, la gasolina nos puede llegar a costar más barata de lo que cuesta ahorita. Pero si los precios del barril se recuperan a nivel internacional... Volvemos a los $100 por barril. Entonces imagínate cuánto pagaremos por la gasolina, porque papá gobierno ya no te la subsidia. Suena mal. A ver, es que la medida en términos de economía es correcta, porque además creo que somos uno de los muy pocos países en el mundo que el gobierno le paga un subsidio al combustible a sus ciudadanos, ¿eh? Ese gobierno que tanto criticamos y que tanto vilipendiamos por el tema de la gasolina es el único que nos hace que nos cueste eso. Si vamos a un esquema de libre mercado, va a fomentar competencia. Y entonces uno va a poder decidir en 3 gasolineras que quedan en la misma calle quién me la vende más barato. ¿Qué van a hacer centavos? Me imagino, no creo que pueda ser muy... Dependiendo de las regiones del país, porque evidentemente no podemos comparar la infraestructura que tiene Mérida con la que tiene Oaxaca, por ejemplo, en materia de transporte, de almacenamiento, de logística. ¿Qué quiero decir? Que puede llegar a ser más barata aquí que en Oaxaca. O sea, si llega por mar, sí. Pero eso dependerá del mercado. Y entonces el precio ya no lo determina el gobierno como sucede ahora. Queda como cualquier otro producto. Ni los gasolineros están obligados a comprarle... no. Ya se acaba ese monopolio. Se acaba ese monopolio. Del Estado. Entonces, en términos generales, la medida es correcta. Lo que yo planteo sobre la mesa es aguas, no nos vayamos con la finta. Esto conlleva costos también. Vamos a entrar a un esquema de libre flotación del precio. Si a un jeque árabe el día de mañana se le ocurre hacer una de las travesuras que hacen, que además, cuando digo travesuras, lo digo en tema coloquial, porque si hay alguien que sabe manejar perfectamente el mercado petrolero, son los jeques árabes, y que la tendencia de ellos ha sido bajar los precios para aniquilar a sus competidores, ¿eh? No crean que es un tema político, es totalmente económico y comercial. Ellos tienen las reservas más espectaculares del mundo y ellos deciden bajar los precios para aniquilar competidores como México y Venezuela. Si el día de mañana ellos creen que esa parte ya se cumplió, pueden volver a subir el precio del barril del petróleo. Así es. Entonces, ojo, yo creo que eso es lo que hay que analizar, discutir y debatir, más allá de cifras de un cuarto informe, que como quiera que sea, ya las conocemos. ¿Y cuál piensas tú que es el pronóstico para lo que nos van a recetar para el futuro? Bueno, en este momento, hablando del tema de la gasolina, a como está el precio del crudo, es una muy buena noticia. Vamos a terminar pagando a lo mejor hasta menos de lo que pagamos ahorita. Pero si finalmente hay una recuperación del mercado... Sí, y eso ya lo entendí. Nada más que este paso tendría que venir acompañado de una serie de movimientos, incluso fiscales, para que... Sí, por supuesto. Se establecerá una margen de máximos y mínimos también para que la cotización no nos llegue a la... Ya no hablo exclusivamente del precio de la gasolina y todo lo que implica en la vida nacional, sino en el contexto general. Aquí tendría, por ejemplo, ya que venir
el tema de la reforma fiscal, pero bien hecha. Que difícilmente va a suceder. Lo que estamos viendo es una política económica y fiscal de contención, una política fiscal complementaria en base a la baja de los ingresos del petróleo, con un ánimo recaudatorio. Esto que tú dices hubiera estado muy bien si las reformas hubieran sido las adecuadas, porque nos hubieran encaminado. Es que lo que yo entiendo... No voy a discutir la energética, lo que yo entiendo es que no es que todo era un todo para llevarnos bien planteado. Es correcto. Salvo la fiscal. No se dio. Digamos que hay algunas de ellas que necesitaremos un poco más de tiempo para ver sus beneficios, particularmente la energética, la educativa. En la que nunca estaré de acuerdo porque tiene un ánimo recesivo es en la fiscal. Es un ánimo recaudatorio que es el que inhibe el crecimiento y el desarrollo de los negocios. Creo que ese fue el gran error, pero lamentablemente ese es el peor de todos los errores. Por eso, entonces, el tema de la liberación de los precios del energético no está de acuerdo a la política fiscal. Digamos que es solo en una parte, porque es una medida que ya estaba planteada de origen y que va a tener sus beneficios, sin lugar a dudas. Pero no nos están dando el escenario para que sea todo lo bueno que debía de ser. Si dividimos las cosas, porque evidentemente esto tiene un objetivo, lo de la gasolina, en relación a lo que tú comentas, el escenario no está completo. Porque si favoreces algunas cuestiones, por otro lado no liberas los otros temas que se requieren para que la economía sea armónica. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué se han vendido más carros en México en los últimos años que nunca en la historia? Porque hubo un trabajo conjunto de la iniciativa privada y del gobierno para hacer cambios en la ley para favorecer el tema. Esto nos demuestra que hay ejemplos donde sí saben hacer las cosas bien, sí se saben poner de acuerdo, entienden el escenario y actúan en consecuencia. Vamos, en términos generales, pues. Pero hay otros, y me refiero específicamente a la recaudación, donde la actitud es totalmente negativa, donde la actitud es regresiva, donde la actitud es impositiva y que finalmente está promoviendo... Sumamente agresiva al causante. Sí, pero además inhibe el desarrollo de la economía. No puedes, una política así no puede favorecer la inversión. Por supuesto. La cota. Aún así que tengas garbanzos de a libra, como la liberalización de la gasolina, como la venta de los vehículos, como las mayores exportaciones en el campo, el contexto está mal. Y esa es la reforma que echa a perder a todas las demás. Mal. Por muy buenas que fueran, ¿no? Pues a ver qué va a pasar, pero... Yo creo que... Pues eso es lo que yo quiero escuchar en el informe. Sí, más allá de lo que nos diga que se hizo o no se hizo, ¿qué es lo que pretende hacer? Este es apenas el inicio del fin. No, pues de la inquietud de la sociedad mexicana, o esto que se ha concatenado con el tema del rendimiento olímpico de nuestros deportistas y la rumorología de ir sacando complots por todos lados, en base a la mala imagen del gobierno federal. Digamos que eso abona bastante. Claro. Da margen. Pues nos lleva a una serie de análisis que pues vamos a seguir puntualmente, tanto en el programa de los lunes, Debate Yucatán, como en este programa de los miércoles, día con día. Y se nos acabó el tiempo, mi querido Guillermo. De manera muy rápida pasó. Como siempre, un placer conversar contigo. Igualmente. Y de veras aprendo mucho cuando platico contigo, así que muchas gracias por darme la oportunidad de compartir este tiempo contigo. Es un privilegio. Y gracias a nuestros amigos del auditorio que nos hacen el favor de seguirnos este tiempo que les dedicamos el miércoles con todo cariño, recibirnos en sus hogares, donde vean la televisión en este momento tan especial que ya es la nochecita, que ya la gente se está retirando al descanso merecido. Y pues les agradecemos la oportunidad de compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Y pues si no tienes algo más que apuntar, mi querido Guillermo. Sí, mi comercial como siempre. Si puede, por favor, véame mañana jueves a las 3 de la tarde con Oscar Mario Beteta en Canal 40. Buenísimo. Y a las 3:30 con Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula. Soy fiel seguidor. Gracias. Pues gracias, buenas noches. Hasta el próximo miércoles.